Y otra cosa es su pronunciación. A eso voy. Por eso que he puesto
Buenas, buenas, buenas. Perdón, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola Muy Maya, hola bien, gracias. Buenas tardes, Perdón, ¿qué tal? profesor. Marina, Esperanza, José, Jesús, Eliseo, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Todo Saludos, bien? Bien, saludos, ¿todo profe, bien? todo bien. Adiós. Buenísimo. Sí, Bueno, vamos, ¿les parece? vamos. Bien, bien, bien. Bueno, estamos en la unidad 7. Sí. Vamos a tratar de practicar un poco la lectura y, y vemos lo de hoy. Bueno, estamos acá en el capítulo 11, versículo 1. Acá es el inicio del relato de la torre de Babilonia, Migdal Babel en hebreo. ¿Está bien? Que es un texto sumamente interesante, que muchas veces no es lo suficientemente bien leído, porque mucha gente dice, ¿y cuál es el problema de la torre de Babel? ¿Por qué Dios se enojó? ¿Qué le molestaba que haga una torre alta? No, y uno siempre tiene que leer el texto bíblico en profundidad y tratar de entender el mensaje del texto. Si ellos hubieran dicho, queremos hacer una torre alta, Dios hubiera aplaudido. También está buenísimo que haga una torre alta. A Dios le hubiera encantado que haga una torre alta, porque para hacer una torre alta tenés que estudiar física, resistencia a materiales, matemática, trabajo colaborativo, organización, todo positivo. Tema que ellos nos dicen queremos hacer una torre alta. Ellos dicen queremos hacer una torre que llegue al cielo. Para la mentalidad de las personas en la época bíblica y hoy en día para la gran mayoría de las personas también, en el cielo es el lugar donde vive Dios. El texto bíblico se ocupa de explicar que Dios no vive en el cielo, sino que Dios vive en todos lados. Pero a pesar de que el texto bíblico lo intenta explicar, la gente sigue creyendo que Dios vive en el cielo, hasta el día de hoy. También la mayoría de las personas creen que Dios, digamos, vive en el cielo. En la antigüedad pasaba lo mismo. Ellos no dicen que queremos hacer una torre alta. Vuelvo a decir que eso hubiera sido aplaudido por Dios. Ellos dicen que queremos hacer una torre que llegue al cielo. Lo que ellos querían era hacer una torre para desplazarlo a Dios, para ocupar el lugar de Dios. Y ese es el problema del texto. El problema del texto es que los humanos intentan ocupar el lugar de Dios. Y eso es algo que pasa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los humanos también cada tanto nos creemos de verdad que somos súper poderosos, que tenemos poder e intentamos ocupar el lugar de Dios. Hasta que Dios se ríe y en un chasquido nos demuestra lo frágiles que somos. ¿Está bien? Que somos sumamente frágiles, confunde los idiomas y ya se terminó el proyecto humano. Y ahí nace el pluralismo. Nacen los idiomas y por un lado nace el pluralismo, aprender a respetar al otro en la diferencia, cosa que nos cuesta tanto a los humanos. ¿Está bien? Es un texto muy lindo este. Bueno, vamos a leer para practicar la lectura. ¿Cuántos somos? Somos un montón. Bueno, a ver cómo nos dividimos. Bueno, vamos a empezar por el ala femenino. A ver, ¿hay alguien que no quiere leer o estamos todos para leer? ¿Hay alguien que así puedo dividir bien las lecturas? ¿Alguien no nos anima por ahora o estamos todos para leer? Yo no puedo leer porque estoy ocupado, solamente estoy escuchando. Dale. Y Esperanza, Gracias. vos no tenés más. Igual hablen, porque de casualidad te vi, porque no los veo a todos. Cuando son muchos, no, igual ya te escuché, te vi Esperanza, pero no los veo a todos. Viste que no te aparecen todos.
¿ok? También Entonces, también yo no puedo leer porque estoy aquí, pues estoy un poco también. dale, no Ok, se preocupen, no se preocupen. gracias. Yo no puedo leer porque todavía no estoy listo para leer. Bueno, espera, entonces tengo cuatro que no, ¿no? ¿O está bien lo dije? Entonces, para leer, me Vajihei, queda que Vajihei, Kala, Taha, Re. No. espera, Eliseo, espera, no me empieces a leer todavía. Ok, Esperá, ok. ya te entusiasmaste, esperá, ahora vas a leer, esperá. Yo pensé que me estabas diciendo algo. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a leer Los valientes que se animan. Bueno, ahora empezamos por el ala femenina. Entonces, Maya lee el primer renglón, Perá todavía no. A la rama femenina, Esperanza me dijiste que no. Maricruz me dijiste que no. Entonces me queda Cristina. ¿Está bien? A la femenina. ¿Ok? Cristina lee el segundo renglón. Y a la femenina no tengo nadie más. Y a la masculina, Eliseo, dale, que estás entusiasmado. Tercer renglón. ¿Ok? Vamos, dale. Vayahei Haaretz, Valleí, ¿cómo dijiste? Vayahei Haaretz. Hal Jolar, muy bien. Esperen, esto no lo vimos, lo vamos a ver hoy. Igual lo leíste muy bien, porque bueno, vos estás repitiendo, pero muy bien, ¿está bien? ¿Ok? Y esto tampoco lo vimos. Entonces vamos a borrar lo que no vimos. Y Eliseo, esto lo vas a leer como una E. Lo vamos a estudiar hoy. No siempre es una E, es la clase de hoy. ¿Ok? Maya, buenísimo. Miren acá y vamos a aprender algo y más adelante vamos a aprender el por qué. Siempre que aparezca esta palabra, siempre se pronuncia como hol. Y van a ver que siempre va a aparecer con esta rayita, porque esto significa todo. Casi siempre va a aparecer con el dagesh acá. ¿Está bien? Es medio raro que no tenga el dagesh. Si yo pongo kol escrito así, que también lo pueden ver, kol escrito así significa todo. Pero todo, y acá viene un punto. Comí todo, guardé todo, limpié todo. ¿Está bien? Ahora, si vos querés decir todo, algo, comí toda la comida, ordené todo mi escritorio. ¿Está bien? Limpié todo el piso o toda la casa. Cuando es todo algo, se escribe siempre así. Y aunque ahí diga Hal, que casi siempre va a ser con Dagesh, Kal se lo pronuncia como. Cada vez que nos aparezca esta palabra, la decimos con O. Y esta rayita de acá no significa, no suena a nada, pero es una forma de indicarte que siempre esto tiene que estar unido con esto. Porque esto siempre es todo algo. Siempre tiene que venir algo. ¿Está bien? Acá es toda la tierra. Y ahora lo vamos a ver. Buenísimo. Valleí, entonces Hol Aaretz, segundo renglón. Cristina, vos, ¿no? Dijimos. Sí. Tafá Ejat. Muy bien. Safá Ejat, muy bien. Eliseo, último renglón. Odevarim, Esta era una U, muy bien. sí, Udevarim, sí, Udevarim, a, a, ata, Atarim, ajá, muy bien, porque esta es la Aharim, J. Para que sí, sea la Aharim. T, tiene que tener el palito acá. Son muy parecidas, claro, obvio. Con palito hubiera sido una T. Sin palitos, una J. Una J.
Dije una joda. Me traicionó el inconsciente. Ya me quería ir así a bailar. ¿Está bien? Sí. Bien. Buenísimo. Leo de nuevo. Pero muy bien leído por todos. Vayei, Hol, Haaretz, Safá, Ehat, Udebarim, Ahadim. Vayei, ya vamos a estudiar, y era, o había, Hol Haaretz, en toda la tierra, Safá, Ehat, una única lengua, un único lenguaje, un único idioma. Udebarim, Ahadim, y las mismas palabras, y palabras unificadas. Dabar es palabra, ya vamos a ver, Devarim es palabras, Ahadim viene de Had, uno, ¿ok? Y palabras únicas. Buenísimo, vamos a seguir leyendo. Me falta para que lea. Guillermo, vos sí leías, ¿no? Y Jesús. Esperen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces, Guillermo, primer renglón. Jesús, lee el segundo hasta acá. Y empezamos de nuevo. ¿Está bien? Empezamos de nuevo. La primera que leyó fuiste vos, Maya, ¿no? Entonces, Maya, vos lees de acá hasta el final. Esperen que voy a borrar las cosas que aún no vimos. Esperen un minuto. Ahí, borro. Bueno, estos dos puntitos, como dije hace un ratito, los vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Pero los que le toquen leer, lo leen como una E. Ahora en un rato lo explicamos. Borré todo lo que no saben. Lo leen como una E, donde aparezcan. ¿Está bien? Bueno. Vamos, dale. Entonces. Ups. Ahí. Vallei Benazam Mikedem. Muy bien. Vallei, Benazam, Mikedem. Espectacular. Jesús, vos, ¿no? Dijimos, sí. ¿Qué tengo que empezar? ¿Segundo renglón? Segundo renglón hasta la raya. Hasta ahí. Vale. Pagin Tehu, Baintseu, muy bien. Vika. Ka, Bea, Beeret. Muy bien. Eretz. Este es un patrón que adelanta el acento. ¿Se acuerdan que contamos algo de esto? Que para ver el acento de una palabra yo miro solo las últimas 3 letras. ¿Está bien? No importa cuán larga es la palabra. Y cuando aparezca alguno de los patrones que yo les voy a ir marcando, los vamos a aprender por la práctica, se adelanta el acento. Si no aparece ninguno de esos patrones, que va a ser el 90% de las veces el acento en la última vocal. Si aparece alguno de los patrones y este es uno, se adelanta el acento. Y más atrás, prometo, vamos a tener más atrás. Más adelante vamos a tener una clase donde lo vamos a ver bien, detallado y ordenado. Por eso esta palabra es Be'eretz y no Be'eretz. ¿Ok? Buenísimo. Maya. Shinar Vayeshbu Sham. Sí, espectacular. Leo todo de nuevo. Muy bien. Los que hoy no se animaron a leer, ¿se va viendo más o menos? Cuando lo leemos, ¿se ve un poquito mejor qué dice en cada cosa o todavía cuesta? Bien, José, Maricruz, Esperanza, Adolfo, ¿se va viendo más o menos? ¿O Sí, 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 sí? está bien. Sí. Buenísimo. Leo de nuevo, sigan acá la goma. Vallei,
Benasam Mikedem, Baimtseu Bika, Beeretz Shinar, Vayeshbu Sham. Vayei, y fue y era, Benasam, en el viajar, en el transportarse, en el desplazarse, Mikedem, desde el este, desde el oriente, está contando cómo llegaron a la tierra de Babilonia. Está bien, porque acuérdense que lo inmediatamente anterior es el relato de Noaj, de Noé. Termina el diluvio y la gente lentamente baja Noé con su familia, empiezan a tener hijos, nietos, empiezan a crecer y lentamente se van desplazando y así se va poblando la tierra. Entonces acá te cuenta cómo se pobló la zona de Babilonia. ¿Está bien? Entonces, y fue y sucedió, ¿está bien? En el desplazarse desde el oriente, Baimtseubika, encontraron un valle, Beeret Shinar, en la tierra de Shinar, es un lugar, encontraron un valle en un lugar, Vayeshbu Sham, y se asentaron ahí. Y lo último que me queda para que lea nuevamente, queda Cristina, Eliseo, Jesús, ¿no? Y Shirley. Hola, Shirley, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. Buenísimo. No te vemos. Ya la aprendo. ¿Estás para leer? ¿Te animás, Shirley, a leer? No, No. no, tengo que estudiar más. Bueno, no te preocupes. Bueno, entonces queda para leer Cristina, Jesús y Eliseo, ¿no? Bueno, quedan 3 renglones, vamos a hacerlo leer más, así no tenemos que empezar a dividir tanto. ¿Está bien? Entonces, voy a borrar lo que no vimos, por más que Jesús y Cristina ya esto lo saben, pero para los demás, borro lo que no vimos. Esperen. Muy bien. Bueno, Cristina, primer renglón, Jesús segundo y Eliseo el último renglón. ¿Ok? Donde aparecen estos dos puntitos, los leen como E. Ahora en unos minutitos estudiamos qué son esos dos puntitos. ¿Está bien para todos? Vamos, Cristina, dale. Vayonru a Abba Nivne Lanu Ir Umigdal. Muy bien. Jesús. Berusú, Berosó, Basamain, Benaase, Lanu, Sem. Muy bien. Benase Lanu Shem. Este es otro de los moldes que adelanta el acento. Cuando las últimas 3 letras tengo este patrón, Shamaim. como Shamaim, que es esta palabra, como Maim, como Bait, adelanta el acento. Esta palabra no es Shamaim, cielo. La palabra agua no es Maim, es Maim. La palabra casa no es Bait, es Bait. ¿Ok? Buenísimo. Eliseo, último renglón. Pafna. Pen. Está en Ok, una E. ok, Pen. Porque, espera, parece una V, pero para que sea una V, como acá, tenía que haber sido hasta el mismo renglón. Pero ves que sobrepasa. Cuando sobrepasa y está encima al final, es la N final. Entonces ahí no dice PEV, sino dice PEN. PEN. ¿Ok? Acá tenemos las dos Ns. ok. Pasa que esta es la última de la palabra y esta es cuando va en cualquier lugar. Entonces, pen, Penagit, na,
Nafutz. Putz, Nafutz. Naputz, Sal, Esta de la muda. ok, Muy bien. Alpina, P. Esta letra como Al- es. Alpenei. Alpenei, Alpenei, Esta es una O. Acordate y lo dijimos antes. Alpenei. Alpenei, no, hay que, Aljala, Aljalaja, Aretz. Muy bien, me estabas leyendo en árabe. Ajalalaja. ¿Está bien? ¿Estabas? ¿Te transformaste? Nada, en chiste. Muy bien, Eliseo. Espectacular. Muy bien leído todos. ¿Está bien? Ok. Leo todo de nuevo. Así lo volvemos a practicar. ¿Está bien? Y aquellos que no leyeron pueden mirar. Así vamos aprendiendo de a poquito. Y los que leyeron lo volvemos a escuchar. Así, ¿está bien? Mejoramos la lectura. Pero muy bien leído todos los que leyeron. ¿Ok? ¿Está bien? Bayombru, Abba, Nivne, Lanu, Ir, Umigdal, Berroyó, Bayamaim, Benase, Lanu, Shem, Pen, Nafutz, Al, Penei, Hol, Aretz. Bayombru, dijeron, ¿quién es? Está hablando los habitantes de Babilonia. Ahora el contexto habla ahí en Babilonia, que es lo que van a hacer la torre. Bayombru, dijeron, se dijeron unos a otros. Abba es un llamado. Es un llamado a algo. Vengan, acérquense. ¿Está bien? Entonces dijeron, Abba, vengan. Nivne, construyamos Lanu. Para nosotros, construyámonos. Edifiquémonos, construyamos para nosotros que Ir Umigdal. Ir es una ciudad. Umigdal y una torre. Construyámonos una ciudad y una torre. Y acá viene el problema, yo les dije antes. Berroshó Bayamaim. Rosh, la vimos esta palabra, Rosh es cabeza. Pero la palabra Rosh también se podía usar como inicio, como principio. ¿Está bien? Entonces Berroshó es y su principio, su inicio, que es el principio de una torre, la punta, la cúspide. O sea, y que su punta y que su cúspide, Bayamaim, llegue al cielo. No que sea alta, que llegue al cielo. Quieren destronarlo a Dios. ¿Y cómo lo sé? Por lo que viene después. ¿Para qué queremos hacer una torre que llegue al cielo? Benacel Anushem, y nos haremos un nombre. Pura soberbia. Seremos famosos, seremos importantes. ¿Ok? Pennafutz al Penei Jolaretz. No sea cosa que seamos dispersados por toda la tierra. ¿Qué dice que seamos dispersados? Que Dios nos disperse. Es una competencia contra Dios. Hagamos una torre y saquémoslo a este, antes que nos quiera dispersar. Nunca nadie había dicho que Dios quería eso. ¿Está bien? Como casi todas las cosas hacemos los humanos, realmente son inventos y parte del delirio humano. Dios nos dijo que tenemos que hacer que todo el mundo sea de mi religión y matar a todos los demás. ¿Dónde dijo Dios eso? ¿Ok? En ningún lugar. Delirios humanos. Buenísimo. Vamos a lo de hoy. ¿Dudas, preguntas, algo hasta acá? No, espectacular. Hoy vamos a estudiar algo que se llama Sheva. ¿Qué es la Sheva? La Sheva son estos dos puntitos que les mostré antes y que en algunos se los borré. Estos de acá. ¿Ok? Decime. More, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se dice o se dice las dos formas? ¿Se dice Shva o Sheva? Justo lo vamos a ver hoy. Lo correcto es decir Sheva.
La E hay que pronunciarla. Ahora en un minuto, Cristina, vas a repasar por qué. ¿Está bien? En la práctica a veces no lo hacemos, pero porque lo hacemos mal. Eso es muy común de los que hablamos hebreo moderno. Los que hablamos hebreo moderno, fluido o algo, a veces estas cosas no las respetamos, como nosotros hacemos lo mismo con el español, con el castellano, que a veces rompemos, Claro. está bien, no sé, un argentino. Esta letra, o sea, la doble L, un argentino le dice llave, y no debería decirse así. ¿Está bien? ¿Ok? Pero hay que pronunciar la E. Ahora justo lo vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, estos dos Perdón, puntitos, profesor, Maya, decime. perdón. No sé si me pasa a mí, pero yo no estoy viendo la pantalla que comparte. No sé si solo es mi caso o les pasa a todos. ¿Los demás están viendo? Sí. Sí, Sí. sí, se ve. Sí, sí. Maya, Sí, ¿estás en sí. una Voy a mirar computadora o entonces. estás en una tablet? ¿En dónde estás? ¿En un Estoy en celular? la computadora. Estoy en la computadora, pero no sé por qué no me Espera, aparece. Voy a vamos a mirar. ver si te puedo ayudar. Dame un segundo. Ok. ¿Ahora nos ves a todos nosotros? En la pantalla principal veo a usted, profesor, y a los demás pues están en las pantallas pequeñas, pero no logro ver. Fíjate arriba a la derecha, tenés que tener como unos puntitos, 9 puntitos, tac, 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 tipo así. Si haces clic ahí, elegís creo que cómo ver. Elegís View. para, como que Donde, metés en ese a mí como centro, que está muy donde bien. pone Yo soy el galería, donde pone yo galería soy donde el- tiene que elegir. claro, exacto. Está muy bien que pongas a mí como centro porque yo soy el centro del universo, pero para que puedas ver la clase, ¿está bien? Ahora fue que pude entrar. Hola, ahí estás, ahí estás. ¿Por qué no podías sentarte? ¿Mandaste al grupo? Si mandaste, pido disculpas, porque no lo leí. Estaba muy distraído. Uy, Sí, les perdón, escribí perdón, que no podía entrar y no entiendo qué pasa hoy. perdón. Ah, Ahí por suerte, Ángelo, Maya te ayudó. Gracias, Maya, perdón. sí, sí, gracias, sí. Me mandaron un enlace y ahí pues pude entrar. Pero ya estás acá. Bueno, ¿estás, Maya? Ya. ¿Nos ves a todos? Estoy Ahora aquí, pero ves. no logro ver la pantalla. Ah, ya. Ahora tampoco. Está en silencio. Ahora sí, ya logro ver. Espectacular. Bueno, entonces estamos diciendo, vamos a estudiar hoy lo que se llama la Sheva, que son estos dos puntitos. ¿Ok? Hay dos tipos de Sheva, ¿está bien? Hay dos tipos. Usualmente es lo mismo, son 2 puntos. ¿Está bien? Pero miren acá. La lleva tiene que ver con separar en sílabas, pero yo les prometí la semana pasada que cuando tengamos que separar en sílabas, yo los voy a ayudar para no torturarlos. Y es lo que voy a hacer hoy. Yo voy a explicar la regla y después les voy a enseñar un truco para no tener que separar en sílabas. ¿Está bien? Pero voy a agarrar el nombre, a ver, de alguno de ustedes. A ver, estoy viendo qué nombre me sirve. Esperanza, ni me va a tomar el tuyo. Espera. Vamos a separar de sílabas esperanza, en español. Dan, Gran. sa. Voy a tomar esta sílaba. En hebreo, no importa cuántas letras queden en la sílaba, la shva siempre va a estar o en la letra que abre la sílaba o en la letra que cierra. Nunca, no hay excepciones. La sheva va a estar en la letra del medio. La sheva siempre está o abriendo una sílaba o cerrando una sílaba. Siempre. ¿Ok? Bueno, cuando la sheva cierra una sílaba, que es este caso, esta palabra se separa en sílabas acá. Cuando la lleva cierra una sílaba, ahora se lo voy a anotar, no se preocupen. Se llama de descanso y es muda, no suena. ¿Y para qué quiero que no suene? Porque esto
fue como la primer coma del mundo, cuando no existían todavía los signos de puntuación. La shva muda de descanso te está diciendo que tenés que hacer una micropausa para descansar la garganta, para respirar, para tragar saliva. Pero escuchen, la pausa tiene que ser lo suficientemente pequeña para que el que me escucha no la perciba. Porque si percibe la pausa, puede llegar a creer que estas son dos palabras separadas. ¿Está bien? Imagínense el nombre Elba en español. Porque si yo hago una pausa acá después de él y la hago muy pronunciada, la gente va a creer que yo estoy diciendo él Elba. va. Sí, exacto. Está bien, va justo no es nada, pero bueno, no Palabras, importa. ¿Ok? 2 palabras. Exacto. Entonces, Monosílabos. la pausa es para mí, la tengo que percibir yo, el que la escucha no. Usted va a decir, bueno, pero una micropausa tan cortita, ¿para qué sirve? En una palabra no sirve para nada. En un renglón no sirve para nada. Ahora, cuando vos tenés un texto que tenés que estar 1 hora leyendo de 10 páginas, estas pequeñas micropausas ayudan a relajar la garganta, a respirar, a tragar saliva. Y cuando la lleva está abriendo una sílaba, que es el caso de acá, suena E. Por eso la lleva se la llama media vocal o semivocal. No es una vocal completa, es una media vocal o semivocal, porque a veces es una E y a veces es muda. Vamos a anotarlo. Salud. A Menos mal que no veces. llega. El estornudo no se transmite por Zoom porque los hubiera volado de la silla, con este estornudo. Los hubiera Sí. tirado al suelo. Y también con esta nariz, mira lo que es esto. Me querían contratar para hacer la película Tiburón. Estaba puesto así, boca arriba, con la nariz afuera del agua y parece la aleta. ¿No? No se rían, usted no se puede reír de mí. No está bien, este es el punto que usted me tenía dicho, no, Adrián, si tienes una nariz hermosa, no sé cuánto para que me rían. Ahora ya me acomplejaron. Nice, beautiful. Estamos todos acá, vamos a anotarlo. Y después voy a ir completando esto porque les va a quedar de resumen. ¿Ok? Te voy a poner. Esperen que voy a agrandar esto. Hay 2 tipos de Sheva. Entre paréntesis le pongo los 2 puntitos para que se acuerden lo que es la Sheva. ¿Ok? Y esto lo vamos a poner en colores, porque podemos usar los colores. Profesor, ahora no veo nada. Vos estás en un celular, sí, pero estás en tu iPhone. En el celular, Sí, el iPhone. dedo tiene que correr para algún lado. Algo o tocaste o no tocaste, pero cuando uno pone la pantalla, la pizarra que lo estoy haciendo en un celular, muchas veces no se ve porque tenés que correr con tu dedo para un costado. Y ahí debería cambiarte y aparecer. ¿Ok? Bueno, hay 2 tipos de Sheva. La de descanso, entre paréntesis les pongo el nombre, se llama Naj, Nah, siempre cierra la una sílaba y es muda. nah, 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 siempre sí. Yes. Y la otra, Murray, una pregunta, decime, disculpe, una pregunta. Ah, qué bueno. Esta, la de descanso o muda, es la misma que
que hace como 4 o 5 años se llamaba quiciente. Se sigue llamando así. Lo que pasa, Cristina, yo, para bien o para mal, no uso esos nombres porque no los sé. No te voy a mentir. ¿Por qué no lo sé? Pues yo toda mi vida te lo estudié en el original, que es en hebreo. Adquisiente, todas Ya, esas son cosas del español para tratar de entender el hebreo. Y yo lo estudié toda mi vida en el original, en hebreo, no tengo la menor idea cómo lo llaman esto de español, y a veces me causa mucha gracia algunos nombres, porque hay veces donde los nombres son bastante malos, porque muchas veces la traducción del nombre no tiene nada que ver con el original. Te doy un ejemplo a vos, Cristina, por lo más todavía no lo vieron. La pataj furtiva, lo que se llama la pataj furtiva, no sé dónde salió el nombre de eso. En hebreo se llama pataj robada, porque es una pataj que no tiene que estar ahí, está robada de algún lado. Y por algún motivo ese me lo aprendí. En español se llama pataj furtiva. No tengo la menor idea de dónde viene el nombre ese. Entonces yo voy a tratar de enseñarles los nombres en original. Pues está buenísimo que vos los digas, porque si buscan algún día en español van a aparecer probablemente esos nombres. Pero sí, ¿cómo dijiste se llama? La adquisiente. quiciente. Eso Es mismo, que así bueno. lo aprendí yo, así lo No, no, aprendí yo, no. entonces Esperá. Es me el entró una nombre, confusión. es el nombre en español. Lo que pasa es que yo intento darles el nombre en original. Esto nunca no se Ok, hizo en español. ¿Está bien? Guillermo, ya nos podés ver, ya lo solucionaste. Descanso. No, tenés que correr con el dedo, porque estás en un celular. Eso pasa cuando alguien está en un celular, para un lado o para el otro. O lo mismo, una tableta, un iPod o algo por el estilo, o iPad. Es lo mismo de eso. Bueno, la de movimiento, que su nombre es Na, siempre abre una sílaba Sílaba. y suena Reina. E. Esta es la regla gramatical, Suena ahí. Ma. ¿ok? Pequeño paréntesis, nada que ver con esto. Algo bíblico que les va a gustar, me imagino. La de descanso se llama Naj. Naj en hebreo se escribe así. Ven. Esta es casi la misma palabra que el nombre de Noé. Na. Naj. En hebreo significa descanso. Ya. En hebreo, Noé viene de esta palabra, Noaj, es el nombre de Noé, y significa descansado, Descanso. relajado. Y esto es algo muy importante, yo en algún momento les dije y se los voy a empezar a decir mucho. Es sumamente importante interpretar los nombres propios del texto bíblico, nombre propio ya sea de lugar o de persona, porque hay mucha información interesante en la mayoría de los nombres. Y acá tenés un ejemplo. El texto bíblico a Noé lo llama descansado, relajado. ¿Por qué? Esperen que acá lo puse mal, me falta una palabra, una letra, digo, descansado. Descansado. No es un justo relajado, descansado. Por eso no es el primer patriarca de Israel, porque el texto bíblico no quiere un justo relajado. ¿A qué me refiero con relajado? Fíjense, cuando Dios va a Noé y le dice, Noé, voy a destruir el mundo, hace un arca, ¿qué hace Noé? Lo que Dios le pide es justo, va y hace un arca. ¿Qué hubiéramos esperado de una persona justa, no tan cómodo? ¿Qué hubiera ido a hablar a sus vecinos? ¿Cómo Noé no tenía amigos? ¿No tenía familia para ir a advertirles? Arrepiéntanse que Dios quiere destruir el mundo. Háganse un arca. Algo. ¿Qué hace Noé? Calladito. Comparalo con Abraham, el primer patriarca de Israel. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero a tu sobrino lo voy a salvar.
Abraham podría haber dicho, haz lo que quieras, no sé ni dónde quedan esas ciudades. No conozco a nadie ahí, salvo mi familia que yo vaya, me dijiste, las vas a salvar. Pero ¿qué hace Abraham? Le pelea a Dios. El justo de todo el universo no hará justicia. Y si hay 50 justos, y si hay 40, ustedes solamente conocen el relato. Abraham no duda en pelearle a Dios. Noé no tenía que pelearle a Dios. Tenía que salir de su comodidad y ayudar a la gente. Y no lo hizo. Por eso no es el primer patriarca de Israel. Y sí lo es Abraham. Y todo eso está escondido en el nombre. ¿Ok? Bueno, este era un paréntesis. Fuera de... Vamos a lo nuestro, a la práctica. Esta es la regla gramatical. Para que les quede. ¿Ok? Pero ahora vamos a ir a lo concreto. Yo les voy a enseñar ahora unos trucos, cuándo es una y cuándo es la otra. Porque yo les prometí que vamos a hacer todo lo posible para no separar en sílabas. Porque es un dolor de cabeza separar en sílabas. Entonces miren acá. Yo voy a decir algo en castellano, pero necesito que todos lo entiendan, que me sean honestos y que lo entiendan. ¿Está bien? Y si alguien no lo entiende, me avisa, lo repetimos 500 veces. Yo voy a mostrar algo que no tiene nada que ver con el hebreo. Lo que voy a mostrar ahora es lógica pura en cualquier idioma. Voy a escribir a propósito una palabra larga. Otorrinolaringología. Ah, no escribí nada y ninguno me avisó. Muchas gracias. Rinolaringología. Rinolaringología. Está bien, la especialidad médica que se ocupa de nariz, garganta y oído. Miren acá. Vamos a pensar en castellano, olvídense el hebreo. Yo no sé separar esta palabra en sílabas. Imaginemos que no la sé separar en sílabas. Pero hay dos cosas que sin saber separar en sílabas puedo decir sin equivocarme. Y acá es donde necesito que todos estén de acuerdo conmigo, o sea, que lo entiendan. La primera letra de una palabra siempre es el inicio de la primera sílaba. O sea que la primera letra de una palabra siempre abre la primera sílaba. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo no saber dónde termina esta sílaba. Si acá, no sé dónde termina la primera sílaba, pero la primera letra de la palabra siempre es el inicio de la primera sílaba. Esto es lógica, no es ni gramática, ni hebreo, ni castellano. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí. Y lo Es mismo obvio. en el extremo, la última letra Tierra. siempre es el cierre de la última sílaba. No sé dónde empezó la última sílaba, no sé separar en sílabas, pero ahí terminó la palabra, claramente ahí terminó la última sílaba. ¿Estamos de acuerdo en estas dos cosas? Sí. Bueno, ahora vamos a ¿Qué aplicarlo más? entonces en hebreo. Si dijimos que cuando la lleva está abriendo una sílaba suena quiere decir que la lleva siempre que esté en la primera letra de la sílaba va a sonar porque la primera letra de la sílaba siempre es el Abre. inicio de una sílaba. Por lo tanto, primera conclusión, sin saber separar en sílabas, siempre que la shva está en la primera letra de la palabra, siempre suena siempre. Ahora vamos a ver las conclusiones bien prácticas. Acá dice be y ado. Tae suena. Yad es mano. Bueno, Esto lo vamos a en la estudiar. mano. Cuando le agregamos una O a un sustantivo, es de él, su. De él. Y ado es Su mano. su mano, la mano de él. Y be es En una su mano. preposición. En. Como Bereishit, la primera palabra de la Torá. Be, ahí es una preposición. En un principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces acá dice be y ado. En Son su tres mano. palabras pegadas en su mano. Y ato en su mano. Y ahora vamos al otro extremo. Siempre que la lleva cierra una palabra, es muda. Sí. ¿Para qué quiero que la lleva esté al final como muda? Porque me está diciendo que tengo que hacer una pausa. Y ahí sí puedo hacer una pausa mucho mayor.
porque ahí sí terminó la palabra. Entonces ahí aprovecho y hago una pausa más grande antes de leer la palabra siguiente, para respirar tranquilo, para tragar saliva, porque no hay problema que alguien crea que son dos palabras, porque son dos palabras. De primera conclusión, siempre que la llevas está en la primera letra, suena E. Siempre que está en la última, es muda. Y acá hago un paréntesis. Esto, que es una llevá, debería estar abajo, porque acabamos de ver que la llevá pertenece al mundo de las vocales. No debería estar ahí arriba. Esto debería estar acá. Y esto es lo correcto, ponerlo ahí. Pero ¿por qué el instituto me lo pone acá arriba? Porque este es un error que nació con la imprenta, no con la imprenta del instituto. Cuando Gutenberg en el 1500 y pico inventa la imprenta, por algún motivo que desconocemos, práctica, estética, imposibilidad técnica, por lo que sea, esta llevá la subió, que es un error, pero eternizó ese error. Ese error se empezó a copiar en todas las imprentas y hoy casi todos los textos impresos, por lo menos las Biblias, un texto en hebreo moderno de otra cosa, no, pero las Biblias lo ponen ahí para no alterar, está bien, el formato impreso de la Biblia. Pero cuando vos ves una shva ahí, debería estar abajo. Por eso esto es una J, porque si yo esos dos puntitos los bajo donde corresponden, ahí no me queda nada. Esta letra sin nada J, con un solo puntito, que es un dagesh, K, pero debería tener uno solo. Acá dice Beitej, mudo, al final. Beitej. Y esto es tú, cuando le hablo a una mujer. Ya vamos a estudiar todo esto. Esto es un tú femenino. Tu casa. Cuando le hablo a Esperanza, ¿está bien? Cuando le hablo a Cristina, a Maya, ¿está bien? A Shirley, a cualquiera de ustedes, les digo Beitej, tu casa, Maricruz, vos también. ¿Está bien? Para que no te me pongas celosa. ¿Me salté alguna? No, es que no la tengo. ¿Está bien? Sí, como mis hijas. Viste, decís algo y si no las nombras a todas, ya se empiezan a pelear. Así que por las dudas, las nombro a todas para que no se me ponga ninguna maga lío. ¿Ok? Beitej, tu casa. Tu primera conclusión, lleva, esto se los voy a anotar ahora en un minuto y les va a quedar de resumen. Siempre que esté en la primera letra, suena E. Siempre que esté en la última, muda. Segunda conclusión, siempre que hay dos seguidas, siempre. La regla gramatical es que se va a dividir en sílabas en la mitad. Podés no acordarte la regla gramatical. En la práctica, siempre que hay dos seguidas, la primera siempre es muda. Y la segunda siempre suena E. Siempre. Por lo tanto, acá dice Ich muda tebu. Suena la segunda. Ich tebu. A no exagerar la pausa. Ich tebu. Ellos escribirán. Esto es un verbo en futuro, que nosotros vamos a ver más adelante, verbos en futuro. Y tercer conclusión, siempre que la shva, ¿dónde está? Está abajo de un dagesh, acá dice fuerte, pero va a ser siempre abajo de un dagesh. Siempre que la shva esté abajo de un dagesh, suena E. ¿Por qué? Porque el dagesh hacía que esta letra se duplique. Entonces voy a tener dos de estas letras. Por lo tanto, voy a tener dos shva. Y sería como la regla anterior. Tengo dos shva, una muda y una que suena, pero todo fusionado. Si tengo algo mudo, una radio apagada y una radio prendida, escucho la prendida. Voy a hacerles un resumen y ustedes van a tener que estudiar del resumen para no torturarlos. Un resumen bien práctico. Como intento, siempre que pueda, voy a intentar hacerles un resumen bien práctico. Y vamos a tratar de seguir los colores de arriba. Voy a poner acá XXX, 4X, como si fuera una palabra cualquiera. Estas son, imagínense, son letras. ¿Ok? Entonces vamos a copiarlo. Una,
2, 3, 4 y 5. Dame un segundo, hago esto y explicamos todo. Finalizamos. Esto es un resumen de todo. Vamos a ponerle números para que les quede. Caso 1. Dime que la llevaste en la primera letra suena E. Caso 2. No lo vimos. Se los agrego yo. Casi siempre que esté en la segunda va a ser muda. ¿Por qué casi siempre? La excepción a esto es el caso 5. Si esa segunda letra tiene un dagesh, no va a ser muda. Pero la mayoría de las veces que la segunda letra tenga shva, va a ser muda, salvo que acá haya un dagesh. Caso 3, cuando está en la última letra la palabra es muda. Caso 4, cuando hay dos seguidas, la primera es muda, la segunda suena E. Caso 5, siempre que hay una shva debajo de una letra con puntito con dagesh, suena E. Ahí tiene el resumen y esto lo tienen que estudiar. Todo lo demás fue la clase teórica para entender el proceso. Desde el punto de vista práctico, concreto, esta es la página que tienen que estudiar. Mañana Vale. les aparece la grabación, sacan una foto y este es el resumen que tienen de la Sheva y de acá hay que estudiar. Y no hace falta separar en sílabas y ya pueden resolver la mayoría de los casos. Con esto resolves el 98%. Hay algún caso que esto no te lo va a resolver y no queda otra de separar en sílabas. Pero tener 5, digamos, estructuras y resolver la gran mayoría de las veces para saber cuándo es muda y cuándo suena E sin separar en sílabas es espectacular. ¿Dudas, preguntas, algo de esto? Está bien. Está bien. Claro. Buenísimo. Yo no tengo, Mañana, perdón, vaya, decime. tengo una pregunta, pero más que nada está relacionada a si conoce o alguien conoce de algún teclado en línea virtual para encontrar los símbolos del hebreo y que yo pueda copiar y pegar en un archivo de Word, por ejemplo. Las No sé si letras, hay. poné teclado Los, virtual hebreo, te va a aparecer 400.000. Sí, hay, segurísimo, hay un montón. Ponés teclado virtual hebreo y te aparece en línea un montón que podés escribir ahí y lo copiás y lo pegás donde vos querés, ¿sí? El No, mismo no, no, navegador no es lo que tengo que trae. buscar. Poné en Google eso, teclado virtual en hebreo y te va a aparecer. El mismo navegador trae la opción de agregar Sí, teclado. si vos querés, Maya, tenés que meterte en la configuración de tu Word o de tu Windows y podés agregar el hebreo como idioma. Entonces Sí. se te va a agregar, lo que pasa es que no vas a saber qué letras cada una. ¿Está oh, bien? bueno,
Pero si vos que lo podés, pero poné teclado virtual hebreo, teclado hebreo virtual o teclado hebreo en línea o cualquiera de esas cosas y te va a aparecer un montón de opciones. ¿Ok? Cualquier cosa Muchas avísame en el gracias, grupo y te gracias. ayudo. Bueno, los dejo, me tengo que ir a una clase. Cuídense mucho. Beso Shalom, grande, que estén shalom. bien. Gracias, Saludos. shalom. Chau, 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 chau.